El gran espíritu no crea gente estúpida, aunque sí es cierto que cada uno de nosotros es más inteligente en ciertos aspectos y menos inteligente en otros, siempre encontraré a alguien con mayor o menor inteligencia. Si pongo atención a eso, y desgraciadamente allí es donde suele estar el enfoque del sistema educativo. El sistema actual elimina a las masas y en su lugar se concentra en los pocos elegidos que aprenden rápido y con facilidad, prestando pocos desafíos a los maestros. El sistema es juez y jurado sobre quién es listo y quién no. Lo que siempre debemos recordar es que es posible crear un sistema que eduque a todos y les inspire a aprender sin juzgar lo que son capaces de hacer y que no les obligue a tragar las respuestas correctas. Una de las creencias del sistema educativo actual es que los inteligentes, los que obtienen las mejores calificaciones, siempre serán los ganadores en la vida. ¿Pero será cierto? No. En cualquier sistema cerrado nada funciona de una sola manera. Si una persona juega un partido y solo piensa en ganadores y perdedores, entonces obligadamente terminará experimentando ambas posiciones. Como sucede con la mayoría de las cosas de la vida, el paradigma del ganador-perdedor no es más que un punto de vista. Para explorar esto un poco más, veamos los deportes que tienen ganadores y perdedores. Cuando competía en artes marciales, por ejemplo, muchas veces perdí, pero cada vez que perdía también aprendía, mejoraba y pronto aprendí a pelear como lo hace un cinturón negro. El problema fue que tuve que pelear contra otros cinturones negros y algunos me resultaban realmente atemorizantes. Había dos en especial a los que temía, y sin embargo deseaba que llegara el momento de enfrentarlos. Uno de ellos se llamaba Charles y el otro William. Los tres teníamos más o menos el mismo tamaño y pesábamos casi lo mismo. Cada vez que subía el cuadrilátero con cualquiera de ellos, mi corazón latía con miedo. Ninguno sonreía cuando hacíamos la reverencia inicial. Perdí todos los torneos en que me enfrenté a ellos, siempre pegaban duro y por lo general yo dejaba el cuadrilátero rengueando después de la reverencia final de respeto. Terminado el encuentro, ambos siempre buscaban encontrarme para conversar, señalando cuáles habían sido mis puntos débiles y las oportunidades para pegarles que yo había desaprovechado. Después de cada encuentro, ambos me decían cómo podría haberles ganado. Nuestro aprecio y respeto mutuo crecía. Todos deseábamos que los demás pudieran ser mejores. No es una experiencia común en la escuela. Los niños deben observar en silencio cómo se va eliminando gradualmente a sus compañeros y amigos, en pos de encontrar al mejor. Los estudiantes suelen dar los exámenes en soledad y fracasan también en soledad. Cuando estaba en la escuela secundaria jugaba en un maravilloso equipo de fútbol americano. Éramos uno de los equipos más poderosos del estado. Por lo general vencíamos a los adversarios con toda facilidad. Nos gustaba mucho y cuantos más partidos jugábamos, tanto más fuerte se hacía el equipo. Hasta que algo sucedió. Nuestro entrenador tenía una vendetta personal contra el entrenador del equipo rival. No sé qué es lo que había causado el enfrentamiento, pero sé que era algo serio. Antes del partido, nuestro entrenador gritó con entusiasmo, anticipando que los mataríamos. Exigió que venciéramos al equipo rival como nunca antes lo habíamos hecho. En el medio tiempo, la brecha en el puntaje y la creciente humillación de nuestro oponente parecían evidenciar que el partido ya estaba decidido. Sin embargo, en los vestuarios el entrenador, en lugar de felicitarnos, exigió que hiciéramos más puntos, que fuera una derrota que jamás pudieran olvidar. Obedecimos con fría precisión. Ese día ganamos, sí, pero nuestro equipo había perdido algo valioso. Unos pocos redactores deportivos nos criticaron por haber sumado aún más puntos. Lo discutimos diciendo que se ponían en la posición de la zorra ante las uvas verdes. Nuestro entrenador siguió alentándonos por nuestras victorias y continuamos entrenando y venciendo, pero en lo profundo de nuestros corazones sabíamos que habíamos perdido algo. Habíamos sacrificado nuestra humanidad ese día. Espero que la pérdida de nuestra humanidad no sea cierta en lo concerniente a la educación y enseñanza de nuestros hijos. Necesitamos que el amor sea el cimiento de la educación. En el campo de juego, el equipo que no sabe amar a su adversario es un equipo incompleto. Esto no significa que uno no se esfuerce por ganar, solo significa que uno jamás debería perder el amor, el respeto y la comprensión por los jugadores del equipo adversario. La mejor parte del juego de la unión de rugby a lo que me dediqué cuando terminé la universidad
era reunirnos después del juego a beber una cerveza con el equipo adversario. Mi aprecio y respeto por esos hombres era inmenso, lo que no impedía que les advirtiera que al sábado siguiente les daría una lección, especialmente si yo había perdido el juego. En el deporte, lo deseable es que si uno pierde el juego, jamás deba perder el amor por los jugadores del otro equipo. Durante la Revolución Cultural en China, hubo cientos de miles de personas que debieron recibir una nueva capacitación todos al mismo tiempo. Fue necesario aprender a manejar nueva maquinaria agrícola. Hubo que aprender a construir nuevas casas y galpones. Otros tuvieron que aprender medicina hogareña o a ser maestros y padres. La presión por reconstruir la cultura era tan grande que todos debieron hacer su contribución, niñitos, adolescentes, adultos y hasta los ancianos. Si un grupo de personas se reunía para, por ejemplo, aprender a conducir un tractor, la clase no terminaba hasta que todos supieran hacerlo. Los estudiantes que aprendían más rápido ayudaban a los que necesitaban más tiempo. Y aunque hay mucho que critico en esa revolución cultural, el eslogan de este periodo de la historia china fue primero la amistad y después la competencia. En nuestra academia moderna todos compiten por lograr las mejores calificaciones. Cuando termina la clase se cuentan los puntos y la gente recibe luego la noticia de que pasó o falló en el examen. Algunos aprenden a partir de la experiencia, pero otros no. Los perdedores sufren solos, derrotados, los victoriosos celebran. Habrán notado que muy a menudo los mejores en el ámbito académico son introvertidos sociales, brillantes en sus logros académicos, pero no en lo social. Se retraen en sí mismos o dentro de su reducido grupo de pares. Son el ideal de inteligencia que la escuela elogia. Los estudiantes como estos siguen las reglas. Aprenden desde temprano que amar y ayudar al compañero no se permite. Eso es considerado hacer trampa. Evitan formar relaciones estrechas en las que ayudar a un amigo podría significar perder la posición de ser el más inteligente de la clase. No es por casualidad que muchos de los acérrimos defensores del sistema educativo sean elitistas y solitarios. Parecen tener la necesidad de probar ante todos cuán inteligentes fueron en la escuela y cuántos diplomas tienen. Habiendo comprado por completo el sistema, perciben que la educación no es mucho más que un juego de cada uno para sí. Y cuando uno ha sido doctrinado tan profundamente por el sistema educativo, el conocimiento pasa a segundo término porque cuentan más los diplomas colgados en la pared, los trofeos que muestran quiénes son los más inteligentes. Cuanto más aprendemos sobre la infraestructura de nuestras escuelas, tanto más observamos que hay solo 3 tipos básicos de personas en nuestras instituciones de nivel terciario. Primero, están los académicos puros, estudian porque nacieron para estudiar y les encanta. El segundo grupo lo componen personas que estudian tan solo por el papel que les califica para obtener un empleo con mejor salario. Asisten a la escuela, obtienen su diploma, lo muestran a un empleador como prueba de que han ganado el derecho para cubrir un puesto en particular y así entran a trabajar al mundo real. El tercer grupo abarca a los estudiantes que van a la escuela para coleccionar diplomas con la esperanza de que estos les provean de una espina dorsal. Claro que rara vez el diploma cumple esa función, y entonces muchas de esas personas se esconden detrás de sus títulos, buscando refugio en organizaciones que juzgan a los demás y al mundo en general según los diplomas obtenidos y no en función de su real desempeño. Cuando estaba en el ámbito militar, conocí a muchas personas como estas, especialmente en el cuerpo de oficiales. Para muchos de ellos, la única forma de obtener respeto era por la cantidad de barras sobre el uniforme y no por ganarlo a través de sus actos. Sin capacidad de mostrar el rango, hay muchos que jamás habrían logrado que sus subordinados les dieran siquiera la hora. La película Buenos Días Vietnam, Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams, retrata acabadamente la experiencia de Vietnam. El general de la película me recordaba mi propia experiencia con los oficiales muy inteligentes, grandes pensadores. Entre los generales y las tropas había oficiales que se sentían amenazados por los Robin Williams del mundo, personas que con sus actos se ganaban el respeto de los hombres y mujeres que les rodeaban. Y a menudo los oficiales que abusaban de su poder en esta forma eran muertos por la espalda en combate. Pero no necesitamos mirar al ámbito militar para encontrar hombres y mujeres que abusan de su poder. La mayoría de las organizaciones en nuestra sociedad están llenas de personas así. Buscan títulos como el de vicepresidente o mayores.
Les gusta alardear sobre sus títulos para aumentar su baja autoestima. Buscan a quienes mirar desde arriba para sentirse bien. Una receta que no siempre funciona porque no importa lo alto que uno llegue, siempre habrá alguien más arriba. Este grupo, conocido también como perpetuos gerentes de medio rango, es más efectivo a cumplir órdenes de arriba. No piensan muy bien por sí mismos, no obstante, sí saben cumplir con prontitud las órdenes que reciben. De este modo siempre pueden pasar la pelota a otros si algo sale mal. Podríamos dejar de lado con toda facilidad a los que codician el poder y solo lo obtienen a través de su rango o título, si no fuera por el hecho de que son por lo general bastante destructivos, en particular cuando se trata de la creatividad individual. En los negocios, el ámbito militar, la religión y la educación, la gerencia media está llena de gente cuyo primer impulso es el de aplastar la creatividad donde quiera que la encuentren. Pregunte a la mayoría de los maestros de escuela quiénes son estas personas y qué puestos ocupan. Descubrirá enseguida que muchos maestros ansían cambios y tienen muy buenas ideas que los de arriba aplastan, cerrando puertas en sus narices. Nuestro mundo necesita de la creatividad hoy más que nunca si es que vamos a resolver nuestros problemas, pero esta creatividad jamás podrá brotar ni florecer si nuestro sistema de educación se mantiene en estado estático, con personas cuyo único interés es el de obtener poder para alimentar su ego en lugar de hacer una contribución genuina a la comunidad humana. Nuestro sistema educativo no puede cambiar mientras permitamos que lo dominen personas cuya prioridad es la de mantener el poder. Y por supuesto, esto vale no solo para nuestras escuelas, sino para prácticamente toda organización burocrática de las que depende nuestra civilización. Los que desean que nuestro sistema educativo siga igual, por lo general están motivados no por una necesidad de servir y crear un mundo mejor, sino por la necesidad no tan oculta de mantener una posición desde donde puedan mirar a otros por encima del hombro. Se aferran al statu quo no por estar convencidos de que éste sea correcto o efectivo, sino porque no encuentran otra forma de lidiar con su propio sentido de inferioridad o falta de fortaleza interior. Mientras tanto, el sistema educativo se perpetúa con un currículo oculto que enseña a todos los que toca a mantenerse desconectados de los demás, haciendo que sean incapaces de vivir jamás la tremenda fuerza que todos podrían disfrutar a través de la cooperación y el amor. Hace algunos años, cuando se levantaron las restricciones para visitar la China continental, enseguida me entusiasmé a visitarla. Fue interesante hablar con los robustos chinos de piel rosada del lado oeste y con los oscuros, derrotados y a veces demacrados chinos del lado comunista. Eran como dos razas totalmente diferentes y sin embargo, la única diferencia que tenían eran sus gobiernos. Lo que más recuerdo era el modo en que los chinos oscuros, muchos de los cuales vivían en chozas de barro, miraban del otro lado de la frontera a sus compatriotas más robustos del lado occidental. Estaban enojados porque los chinos ricos no compartían su riqueza con ellos. Mientras tanto, del lado oeste, los chinos ricos se quejaban porque sus compañeros comunistas no comprendían cuánto habían trabajado para alcanzar su elevado estilo de vida. Cada lado tenía sus propios motivos de queja que lamentablemente les mantenían separados, no solamente por límites físicos, sino también por sus propios pensamientos. ¿Es distinta la situación en nuestro país? La alarmante verdad es que la situación es la misma. Nos involucramos en una guerra económica no declarada que nos afecta a todos, sin haber diferencias de religión, raza, color, género o nacionalidad. Los que están arriba quieren creer que todo está bien así como está. Donan obras de caridad, pero no comparten su corazón. Fingen que los que sufren más allá de sus confines no son problema suyo y por lo tanto se esfuerzan por mantenerse aislados. Es difícil echar culpas sobre ellos o sobre cualquiera de nosotros, ya que todos sufrimos y a la vez mantenemos el aislamiento. Todos hemos pasado por un sistema educativo que promueve este tipo de mentalidad, haciéndolo de manera casi invisible mientras estamos inmersos en él. Cuando desde la tierna edad de 5 años se nos enseña que tiene que haber ganadores y perdedores, somos completamente adoctrinados mucho antes de que hayamos desarrollado la capacidad crítica de ver qué nos ha pasado. Los ganadores y perdedores existen porque se nos enseñó a pensar de esa manera, pero la enseñanza comienza tan temprano en nuestras vidas que para cuando llegamos a ser adultos aparenta ser una verdad absoluta, un hecho de la vida que nadie siquiera piensa que debamos refutar.
Si los humanos hemos de evolucionar para disfrutar de nuestro máximo potencial, primero tenemos que cambiar esta mentalidad perimida. Si vamos a unirnos, necesitamos lograr ser capaces de suspender ese modo nuestro de juzgar y debemos poder ver a los demás simplemente como personas. Pero esta evolución no sucederá si seguimos dándole la espalda a las pequeñas atrocidades que se cometen día a día en nuestras escuelas. Año tras año empujamos a nuestros hijos a un sistema que los clasifica y elimina arbitrariamente. Los tontos reciben su etiqueta temprano. Luego a los inteligentes se les enseña a adormecer sus sentimientos al ver cómo sus compañeros menos afortunados son apartados o eliminados a algún lugar donde más allá de sus esfuerzos se les ignora. Quizás sí se les envíe a clases especiales y se les ayude a adquirir velocidad, pero el mensaje siempre es el mismo. El sistema los valora mucho menos que a los que están arriba en su clase. Después de un tiempo, esto se vuelve algo tan común que los niños aceptan las consecuencias y hasta las sostienen como valederas. Como resultado, creamos gente insensible, pero que en su mayoría anhela tener conexiones emocionales más profundas, al igual que todos nosotros. El tipo de competencia que aprendemos en las escuelas promueve el aislamiento, la sensación de estar solos o separados, no solo para quienes han sido rechazados por el sistema, sino para todos. Muchas veces pasamos por la vida sin haber vivido jamás la experiencia de una amistad sincera, de dar y recibir apoyo real de otro ser humano. Piense la última vez que le dolió despedirse de alguien a quien quería mucho. Muchos aprendimos hace ya tiempo a mantenernos aislados de esos sentimientos. Sin ese aislamiento o capacidad de volver la espalda y alejarnos de un amigo, jamás podríamos haber tenido éxito en la escuela. Y sin embargo, mientras vemos que esto sucede, estamos sentados a la distancia cometiendo el mismo crimen de silencio que deshumanizó a la Alemania de Hitler. Obviamente no estamos llenando las trincheras con cadáveres, pero es seguro que estamos abandonando a muchos corazones.